Viaxes Macondo lle una esencia de viaxes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viaxes de última hora, vuelos, viaxes de novios y viaxes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les sos necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas exmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertas y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Entábamos ya aquí el Alderique de Güey, que vamos a hablar de la escena musical en Asturias. Contamos a más Güey, entre los nuestros convidados, con dos galardonados nos premios Samas. Vamos, como siempre hacemos, presentar a los convidados que están en los nuestros estudios Güey. Entamo la mía mandrecha con Fran, guitarrista del grupo Alinda. Fran, muy buenas. Buenas. Gracias. A la Manzorga, en este caso, psicoanalista, periodista, que estás detrás del proyecto de Clayús, también en Rock Estatal. Sico, gracias. A la mandrecha retornamos, falamos con Chusma, vocalista de Tarano. Chusma, muy buenas, gracias. Gracias. Y para rematar esta mesa alderique tenemos a Nel, acordeonista de La Tarrancha. Nel, muy buenas. Muy buenas. Como siempre facemos, si vos paez, vamos a falar, güey, de lo que lle la escena musical de Asturias y pantamar, qué mellor que tratar este tema de lo que lle la escena musical, una esvilla, que fagas cada un de vos, un primer averamiento de cómo viste la escena musical de Asturias, Fran, si te parece pantamar por ti, grupos mozos, lugares donde tocar, una esvilla pequeña. Bueno, yo lo que veo en Asturias últimamente están surgiendo una cantidad de grupos y el nivel es bastante alto. Respecto a lugares donde tocar, bueno, tenemos el problema de que está todo focalizado en las dos grandes urbes que son Xixón y Ubieu. Y, por ejemplo, para les Sales, para el occidente y para el oriente está la cosa bastante cosia, por ejemplo. Está, bueno, para allá, para el occidente está el Festival Intercértico de Tapia, está el Outono Cultural de Bual. Pero más allá de esos festivales, el circuito de conciertos durante todo el año está bastante parado. Y en las grandes ciudades lo que pasa es lo típico, ¿no? Que está devaluándose un poco la música en directo, están poniéndose pegues cada vez más torres para poder tocar y está apostándose en antes cuando abrían un bar o de algo así, llevaban un grupo, tocaban en directo, ahora apuéstase por llevar a gente relacionada con estos programas tan culturales como Gandía Shore y un yargo, etcétera. Vímoslo una semana grande de Xixón que llevaron para allá al Alaska y al Mario, el Mario Baguerizo que es gente que reconoce que fai playback en directo. Y no sé, el Ayuntamiento de Xixón prefiere, tan asturianistas que dicen que son, prefieren llevar a esta gente que apostar por grupos de aquí que están deseándose los cuernos y que yo ves los que salen a festivales de fuera, como puede ser Blues and Decker del Festival de Blues en Béjar, y que triunfen y que tienen una acogida de la leche. Y bueno, ese es el problema yo que veo yo principalmente en la escena musical de Asturias, anguaño. Siku, en este caso decíamos que estás detrás de lo que llega allí, organices cosas como periodista, persona que estás en Rock Estatal, la escena musical de Asturias, una esvilla, ¿qué podemos decir aparte de lo que comentaba Fran? Bueno, yo eso, a fondar la línea que decía él, en relación a los políticos culturales pésimos, podemos esparcernos mucho tiempo, pero bueno, voy a dar un poco la contraria aquí a Fran en el tema de lo que llega la escena de valorarlo. Yo soy muy negativo también en parte por lo que veo fuera de Asturias. Creo que yo un milagro que exista lo que hay en Asturias, con la población que tenemos, hay grupos, hay mucha calidad, eso es verdad, pero creo que estamos retrocediendo mucho.
mucho y es muy preocupante y molesta mucho cara a futuro, porque llevamos muchos años con los mismos grupos. La escena folk, bueno, surden bandas como Alienda, surgieron otras como Brienden o demás, pero está estancado, y lo que llega la escena de rock en asturiano, vamos, es tremendo, que igual ya lo que estoy yo más vinculado, ¿no? Llevamos prácticamente 10 años con los mismos grupos, Dixebra, Escontra, Escamalra de la Tarranchas, quitando a Taranus y a Misiva, que surdieron, pero están cayendo las cosas, y esto hay que relacionarlo todo con lo que ya Asturias, con la crisis general de Asturias, que al final hay una situación socioeconómica que todos conocemos y es muy dura. Esto causa que la gente emigre, que los grupos no tengan estabilidad por estas condiciones socioeconómicas, que no haya perres y que no haya un relevo. Entonces, y una cosa estructural de Asturias que al final reviértese en la música, y es lo que fai que tengamos la cosa tan complicada, aparte de lo que decía Fran, de las políticas culturales, que tenemos unas administraciones que miren para otro lado, que no conocen lo que hay y no tienen ningún tipo de visión de país y de puxear por lo que aquí hay. No, aparte que que estas administraciones, por ejemplo, prefieren patrocinar un concierto de La Pantoja, ¿no? Eso é. Claro, que prefieren eso que non o que venga Bacariz ou la Lasca. Sí, o lo que en el caso de los concellos, pues tirar por el modelo de fiestas de Prado en vez de puxear por la fiesta popular, representando la pluralidad de gustos. El anuario de la música asturiana, que escribió un artículo muy acertado, yo creo, y falaba de la dictadura de las orquestas de Prado, y yo creo que dio en el clavo ahí. Ves toles folixies que fan nos pueblos por el verano, y eso casi todo, orquestas de Prado, pagándoles una cantidad de perres de la Virgen, además, y quitando un par de excepciones, como pueden ser las fiestas de la Camocha, que este año fue Escamalarrede, por ejemplo, el resto y todo lo mismo. Sí, busquen todo lo mismo. Chusma, dende Taranos, como veis esta escena musical, este averamiento que estamos haciendo bastante crítico, que yo creo que nos prestan alderiques de Asturias? Yo hay de ellas cosas, a ver, hay cosas que, y es verdad que hay un nivel muy bueno, principalmente porque yo creo que también hay una especie de relevo generacional, que ya el relevo son los fíos de los primeros que estuvieron en el mundo del folk, por ejemplo, que son xente y salen músicos muy buenos, eso es verdad. En cuanto a las condiciones de política cultural y todo esto por parte de las instituciones, yo puedo hablar de lo más averado a mí, y es Sisión. Sisión es una vergoña porque se ponen medallas por los locales de ensayo, que está muy bien, pero al mismo tiempo meten unas multes, pero se abaces totalmente por poner música en directo. O sea, a anguaño, con la llena en la mano, saques una guitarra en un chigre de Sisión y pueden cerrar el chigre. O sea, es brutal. Pero bueno, yo sé poner la medallina de que por lo menos los locales de ensayo están muy bien. Y en cuanto a eso, una de las cosas que comentaban ellos, faime mucha gracia, tuviera este fin de semana en la Plaza Mayor, bueno, con uno de estos que tiene mercados tradicionales y todo esto, y fízome gracia porque la música que estaban poniendo en los altavoces, que bien podía ser grupos asturianos, Asturianá o lo que... Pues no, era un cantautor, que no tengo nada contra los cantautores de Casa Dios, pero y una cuestión de que, joder, trabajamos en Asturias, o sea, aquí estoy Asturias, tenemos un mercado musical bastante bueno dentro de lo que ya la música tradicional, dentro de lo que ya el tema de... que casa muy bien con el mercado tradicional, y sin embargo están poniendo música que no tenía nada que ver con lo que estás vendiendo un poco. Yo creo que hay una mala manera de vender la música asturiana por parte hasta del gobierno y por parte de todo, ¿no? Y es ridículo. Sí, y esa Asturias que venden, que al final, bueno, no venden Asturias, sino que busquen un poco, y esa propia vergoña de Asturias. Bueno, para rematar la mesa, sería, Nel, no sé, la tu opinión, para rematar este primer tema que ponemos arriba a la mesa. Pues yo estoy prácticamente de acuerdo con ellos tres, y yo pienso que a nivel de grupos hay, en cantidad y calidad, hay mucho para lo que ya Asturias, para lo que somos Asturias, para el millón corto de asturianos que estamos aquí, y a nivel de sitios donde tocar y demás, parece que se dejó todo esbarrumbase desde las políticas públicas que se hicieron. No se supo caltener la cantidad de festivales que había, la cantidad de sitios donde se movía la música asturiana propiamente dicha. Y entonces, más que nada, estamos como dependiendo de la iniciativa privada, que lleva a base de chigres, donde muchas veces no lleva una historia rentable para ellos, sino simplemente por el gusto del negocio, de poder tener música en directo en su sitio, y por parte de asociaciones, de seguir resistiendo con los pocos festivales que van quedando. Sí. Bueno, afondar también un poquillín en lo que dice él, y es verdad, o sea, hay que entender, y las instituciones asturianas tienen que entender, y la gente del país tiene que entender que la cultura es un derecho como ya la sanidad, como ya la educación. No me está claro que hay unas cosas que están más prioritarias, pero ya es fundamental, claro. Y hay que caltener, y hay que defenderla, y las administraciones públicas tienen que estar ahí para tirar por ello. Y hay unas infraestructuras y hay unos espacios
bien buenos en Asturias, macroinfraestructuras, y los grupos del país non tienen acceso a ellos. Entonces este é un problema, y necesitan, hay que cuidarlo, ¿no? Y tienen que tirar por ello y hacer por ello. Sí, deberían estar ahí a la hora de cuidarlos un poco e incluso de protegerlos de determinadas aves rapaces como las GAE, que dedicaronse a cargarse unos cuantos, véase Puelles, o polo visto ahora en Boal están teniendo problemas también, incluso asociaciones aunque sea de hosteleros que monten un conciertín en una plaza, los acribillen. Pues no sé, tenían que tener un poco cuidado con las iniciativas privadas, que son los únicos que furrulen. Ellos no lo faen, pero tampoco dejen ni protegen al que lo fae. Porque igual los gestores culturales, digo vos a toda la mesa, igual lo que ellos presta, igual esos grandes contenedores tipo Niemeyer o tipo estos lugares, y os presta más que venga Xulo Iglesias que no que venga un grupo asturiano, que haya un grupo asturiano. Igual sí, ¿no? Bueno, ahí yo no sé si puedo decir esto, pero bueno, que no fue con muchos amigos diciéndolo, pero sí es cierto que parece que hay unos programadores musicales que tienen como sus amiguinos, y casualmente últimamente está ocurriendo mucho que los amiguinos son de fuera todos. O sea, y es tan sencillo como atopate festivales, vuelvo a decir, Sisión, que es la ciudad donde me muevo, donde era un clásico, bueno, pues ciertos grupos sisioneses que estaban en todos los llaos. Ahora tampoco tan, o sea, es increíble. Pero vienen de Casa Dios, te vienen la nueva estrellina de, yo qué sé, de Amas del Ilindi o de lo que sea, y te vienen de fuera. Ya no estamos hablando de que canten en asturiano, que canten... No, ya hay un ataque directo contra los músicos asturianos. Sí, independientemente de la lengua que utilicen. Independientemente de todo. Claro. Y quizá ves como una especie de domeñar al músico. Como el de aquí no lo puedo tener en el puño, agarro y bueno, traigo de gente de fuera. Claro. Otro tema que nos prestaba introducir aquí en Alderiques de Asturias sobre la escena musical asturiana, y era un poco, y afondando lo que estáis comentando, esa colaboración del gobierno asturiano en entamar actividades. ¿Pensáis que lleva no, o como decía Chusma, pensáis que lleva mejor la autogestión? No sé si, por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Hay colaboración? ¿Pensáis mejor que lleva la autogestión? ¿Qué te parece? Hombre, yo creo que hay que tirar por todos los modelos. La autogestión es importante y un modelo que yo defiendo y practico, pero también hay que puxar por ello, por lo mismo que dije antes, también hay que haber una colaboración pública para tirar por la cultura, por así garantizar el acceso a la cultura y ese derecho, que la música se esparda. Con la autogestión y es mucho más difícil amalgamar los recursos que si está una institución pública tirando por ello, y que además hay que entender la música como que ya todo un sector, ¿no? Que no es solo nada más el músico, y el escenario, y la barra, y la cartelería, genera al final ya todo un sector económico que genera beneficios, no nada más para el músico. Entonces hay mucho que hay que ver. Entonces, y eso sí, colaboración con las instituciones públicas, pero cambiando las políticas. Tirase mucho la política de subvención a discos de música. A mí, por ejemplo, parece que hay que revisar todas estas cosas. Los discos ya no se venden, hay que tirar por ellos, pero parece mucho más interesante potenciar la música en directo, a la hora de programar, lo que decía Chusma, que los músicos de Asturias tean en las programaciones locales y autonómicas, y bueno, todo este tipo, y non te perres. Nada más con, por ejemplo, meter en la RTPA, en los medios de comunicación públicos, la presencia, la existencia de esos grupos, y hay una política que para ellos non lles cuesta perres, pueden hacerse muchas cosas que non sea todo subvención. Sí, la red autonómica o la tele autonómica que pongo música de Asturias, y que muchas veces estamos sintiendo esos medios públicos y que no utilicen la música de Asturias. Por ejemplo, tú, Frank, ¿qué opinas de este tema que pusimos ahora arriba a la mesa, de lo que lle esta colaboración de lo que lle el gobierno asturiano, los gobiernos locales, en lo que lle, o si piensas que la autogestión también podía ser otro punto a ir para adelante? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Siku ahora. Yo creo que el modelo ideal sería autogestionarse, pero claro, en el fondo estás haciendo cultura, y yo creo que tienes que tener también un incentivo de que el gobierno te sofite, que te den perres, o por lo menos que no te pongan torres para hacer conciertos en locales, como pasa ahora, por ejemplo, en Ubieu, con el tema de los decibelios también tan a la mínima. En Sisión lo mismo, lo que dijo en antes Xusma, son políticos xabates que te pueden hundir el bar por hacer música en vivo, y luego la medallita, la solapa, a la mínima que pueden, eso es verdad. Nel,
¿Cómo ves este tema de esa colaboración que tienen lo que a mí prestóme mucho lo que decía Siku, ¿no? Que muchas veces agora que se está, bueno, agora no, estoy yo muy optimista, desde que fai cuanta ya que se está falando de que la crisis retallase en un montón de sitios y la cultura ya es la primera que se retalla, ¿no? Y un bien de la sociedad, es decir, una sociedad poco culta que hay, una sociedad poco crítica, con lo cual y es importante, o sea, y la obligación de los poderes públicos el sofitar en este caso. ¿Qué te parece esta colaboración que a mí parece imprescindible, tiene que haber modelos autogestionados, por supuesto, pero parece imprescindible que se apoye desde las instituciones, porque las instituciones se supone que somos nosotros, ese dinero y el que ponemos nosotros también. Y ya no es que no se esté gastando, ya que se está gastando en otras cosas muchas veces confundíes, equivocáis o de fuera, que no tiene por qué ser exclusivamente mover la música asturiana, pero mayormente sí. Yo abogo porque se mueva mayormente la cultura asturiana y la música asturiana que se promocione. Pues llevamos ya un cachín aldericando, vamos a continuar, pero en antes una posa para la publicidad. Eroski Caudalia y el hipermercado en Mieres, en el que vas a topar les mejores ofertes y los mejores precios. La nuestra sección de pescadería, el pese más fresco dende les rules d'Avilés y de Xixón. La panadería, amplia variedad de panes y bollería acabante facer. Y la frutería, la nuestra amplia gama de frutes y hortaleses. Además, hay espacio para moda, electrodomésticos, libros. Hipermercado Eroski, en el centro comercial Caudalia, en Mieres. Eroski contigo. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los dos spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. Viaxes Macondo lleva una agencia de viajes tradicional con 10 años de experiencia, trato personalizado y de confianza, especializada en ofertas de viajes de última hora, vuelos, viajes de novios y viajes del inserso. Con nuestro trato personalizado y todas las nuevas herramientas tecnológicas, ofertamos y les mejores tarifes a la medida de les necesidades. Unes vacaciones o un viaje de negocios con les mínimas esmoliciones, la máxima calidad y el mejor precio. Para más información, damos na calle Valentín Masip 22 de Ubieu o en el teléfono 985 25 92 85. Estamos aquí outra vegada, continuamos con este alderique, estamos falando de la escena musical en Asturias e outro tema ponemos en riba da mesa como facemos como llevezo en el noso programa e vamos falar esta televisión, sabéis que tiene un rasgo que é el uso del asturiano como lingua vehicular e todos los grupos que tenemos aquí utilicen ese idioma que dicen que no existe. Prestábanos a ver, por exemplo, Fran, da Lienda, la importancia que tiene el uso del idioma propio de Asturias nes lletres y en general na escena musical. Bueno, en el campo que a mí me compete, que y el folk, el uso de asturiano y de algo que está completamente normalizado y bueno, ya lo suyo básicamente porque estás haciendo música de regaño y música asturiana, lo suyo es cantar en el idioma de Asturias, que es el asturiano. El problema que veo yo y en el resto de géneros musicales, por ejemplo, también está muy institucionalizado el uso del asturiano, bueno, asimilado, ¿no? En el punk más combativo, más reivindicativo, como puede ser Escama la Red, puede ser Disebra, Vientu, etcétera. Pero en el resto de estilos musicales parece como que el asturiano llega algo que echa para atrás, que no entiendo por qué, porque, por ejemplo, yo tengo ganas de ver un grupo de rock, típico combo de rock, guitarra, baixo y batería, sin gaita ni nada, cantando en asturiano, que llega algo que no ves. Por ejemplo, un grupo que frayó bastantes complexos en ese sen y emisiva, yo creo, y en hacer punk rock más al estilo americano, basado, vamos, estilo más hardcoreta, americano, etcétera, en asturiano 100%, y ya da algo que ya de agradecer. El resto de grupos, pues no entiendo, siguen canciando en inglés o en castellano, pero el asturiano la verdad que tiene como bastante escasío en ese sentido. Que non val para eso. Siku, tú precisamente decíamos, estás con lo de Glaíos, ese intercambio entre Euskal Herria y Asturias, vosotros ponéis todo en asturiano, en Euskal Herria, bueno, te cuento lo que utilicen el euskera.
¿qué es lo que pasa con el asturiano? ¿No se puede utilizar, como siempre, dicen que el asturiano solo vale para hablar con vaques o...? Está claro, bueno, primero eso, decir que estaba muy desconocido por el estancamiento de la música en asturiano y tal, y es verdad, hay nada más o en folk o en rock, en metal, caso tenemos, pero no hay ni asturiano ni en el indie, ni en la electrónica, ni en el pop, ni en el reggaetón, pero bueno, cosas que allí sí que ves. Pero bueno, esto tiene una explicación lógica, que el euskera es una lengua oficial desde la transición, dentro de la transición, y la asturiana no es una lengua oficial, o sea, tan en desigualdad estas dos lenguas, y ahora que tanto se fala de equiparación de derechos, nada más que hay una solución en este tema también, que es la oficialidad de la lengua asturiana, la oficialidad y unas políticas de normalización lingüística. Entonces, en cuanto exista esa oficialidad y esas políticas de normalización lingüística y la asturiana tenga con normalidad en los medios de educación, de comunicación, educación, la xente tendrá interiorizada la lengua y agora hay una conciencia lingüística, y a la hora de hacer un grupo de música, pues en vez de hacerlo en inglés o en castellán, igual dice, joder, voy a hacer un asturiano porque la biolingua, la lengua en la que me siento natural. Claro. Entonces, es importante. Y nada más para acabar en eso, hay que proteger en Asturias la música fecha en asturiano. Y esto hay que entenderlo, y tienen que entenderlo los grupos en castellano, que yo también defiendo, claro que hay que pushear por los grupos que canten en castellano, en inglés, en Asturias, pero ya que la música en asturiano, nada más, o sea, ya es su ámbito de actuación. Un grupo que cante en castellano puede actuar en cualquier en Asturias tiene lo mucho más difícil el acceso a esos escenarios. Y un ejemplo, una figura como Lorena Álvarez y su banda municipal, que bueno, y una moza que está triunfando en el mundo indie, y de Ibias, canta en castellano, Pro M, y está triunfando, está con Argentina, bueno, tiene mucho tirón. Si cantara en neonaviego, que es la lengua por ser de allí, probablemente todo este mundo indie, todos estos medios de comunicación de Madrid reiríense de ella y farían chancia de ella. Entonces hay que ver eso, ¿no? Que hay que dignificar y normalizar la lengua asturiana y pushear porque estos grupos, porque la música en asturiano tira por ella aquí. Claro. Chusma, ¿cómo ves este tema? Yo como de ser el de la música un poco rara, pues voy a defender una cocina, voy a llevar un poco la contraria a Xicu. Y si hubo grupos de indie, hubo de ellos grupos de indie, y sobre todo fue ahí unos años, que fueron desapareciendo. Eso es verdad, que quizá ves alguno, debe seguir todavía de vez en cuando haciendo alguna canción, que no lo sé seguro. Nacho Vegas creo que sigue haciendo algún tema en asturiano, no lo sé. Inicialmente en Tamaco en el asturiano. Y de electrónica también, Mus, que está bien... Sí, pero son viejos ya. Son grupos viejos. Evidentemente, y hay una cosa que se fue perdiendo, y es realmente que se perdiera. Y nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, hacemos metal, y es verdad que hacemos una estrella de metal, que es el folk metal, que casualmente en toda Europa sí se suele hacer en lengua gallego. No hay los en inglés, pero es normal que los grupos canten en finlandés, que canten en feroés. Hace poco fui a Bratir, yo qué sé, en bretón, creo que hay unos Melmor, Menir. Y es normal bueno, ya grupos de Euskal Herria, pues bueno, tienes Numen o tienes una Basoa, que son normal que canten en la lengua gallega, porque precisamente te lo pide el idioma. Pero bueno, por ejemplo, sin embargo, yo creo que, mira, me llamó la atención lo que decías de Lorena Álvarez, cuando fai música tradicional asturiana, porque en realidad xuega con lo de la música tradicional asturiana y tiene que cantar en español. ¿Hasta qué punto no triunfaría? No lo sé. Nosotros, yo te sé decir que a nosotros, por ejemplo, nos surgió una historia y nosotros nos ofrecen sacar discos en Polonia porque cantamos en asturiano. Si cantaremos en inglés no nos lo sacaban. Sí, que puede ser. Y es una cosa un poco peculiar, pero no sé, quizá ves con el estilo. Yo a mí lo de Lorena Álvarez llámame la atención, No, lo que defendemos no es que el asturiano en realidad lleve un bien propio que genera propia... Pero bueno, eso aparte, no, pero hay una cosa básica, el generar el asturiano, lo que decís vosotros, aparte, generar una riqueza para el país. En cuanto tenemos conciencia de país, trabajaríamos mejor juntos. Eso ya, en mis ideas personales, yo lo tengo bien claro. Cuando tenemos una conciencia de país, la gente tiende a trabajar mejor, tiende a unir los esfuerzos para mejorar un territorio o como queramos entenderlo y sería un futuro mejor para Asturias. Quizá esa sería la razón por la cual no la tenemos. Sí, que puede ser, sí, que detrás haya todo un... Que haya detrás unos entramos para que no se consiga. Para que no salga eso. Nel, eso, digamos, el asturiano, vos también la Tarrancha, decimos, más que... Porque siempre nos acusen, bueno, estos que son los marrocianos, siempre acusen de todo, ¿no? Cualquier día ponernos cualquier disfraz, ¿no? Pero, quiero decirte, pero que en realidad el asturiano se genera, ¿no? Y no somos un lugar que nos sobre el trabajo, ¿no? Y que se generaría toda una industria, generaría todo... Y que además, falase incluso en turismo el tema de que lo propio... llama más la atención un alemán que bien, bueno, pues estoy en asturiano, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? ¿Qué está cantando, no? Sí, totalmente de acuerdo. Y el asturiano y una lengua igual de válida que cualquier otra,
para facer música con ella e nosotros non tuvimos en la vida nunca ningún problema, tuvimos para Galicia, tuvimos para Burgos, en Euskal Herria e moi bien, perfecto, o sea, non lle ni máis ni menos que cualquier outra, pero lle la que se tiene que apoyar aquí, la que tiene que dar, o sea, la que tenemos que dar fuerza aquí. E estou de acordo con Xicu que tampouco non hai que ser en plan derrotista de que hai pouco, sino que hai pouco por varias razones, e unha é que non hai oficialidade, non tenemos unha lingua normalizada, e eso vese hasta a la hora de que 4 colegas se pongan a facer un grupo e escuellan que lingua usar. Está claro que lo que necesitamos es que esto se normalice y entonces ya surgirán más grupos, seguramente. A mí también me da rabia que la gente no lo haga con tanta naturalidad como lo hace la Tarrancha o los que estamos aquí en esta mesa, pero ya sina y la gente no llegue en su derecho, llegue que hay una cosa normal que sin haber una situación lingüística normalizada, pues la xente escuella outra lingua para facer la súa música. Saben como se escribe, están alfabetizados en esa outra lingua, tienen la orella acostumbrada a esa outra lingua e tienen de outra lingua. Sí, digamos que hay una situación sociolingüística que das en todos los estalles de la sociedad, ¿no? Claro. Samu, estaba a contar una cosa que de verdad lo que decía él, mira, estaba recordando una cosa que ocurrió güey en el trabajo y era una discusión. Hay que intentar sacar también el asturiano, y yo creo que los grupos que estamos aquí hacemos eso, y intentar sacar el asturiano de, entre comillas, de les vaques. Claro. Y de la aldea. Yo desgraciadamente voy en el curro, trabajando, en el trabajo, tuve una discusión con un compañero, un alderique como aquí. Y decíame, claro, que la literatura en asturiano yo solo la veo dentro del ámbito rural. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, y entonces expliqué que había ciertas palabras que utilizamos en el taller que no existen fuera de Asturias. Porque el asturiano hay una lengua viva, y como una lengua viva va agarrando palabras. Igual que agarra palabras dentro de un taller del metal, o sea, industrial, en su momento fue solo en les vaques, bueno, pero ahora también lo pilla en un taller industrial, lo pilla en una oficina o lo pilla en cualquier otro sitio. ¿Por qué? Porque hay una lengua viva y una lengua que tiene que salir de eso. Y es cierto que para mucha gente está interiorizado como, bueno, si se expresan en asturiano van a falarme de horros, o van a falarme de vaques, sí, o de praos, o de lo guapo que hay Asturias y los montes de Asturias, ¿no? Que todavía estar a estas alturas explicando eso. La verdad es que salga ese tema y es como para preocuparnos, la verdad. Pero sal, o sea, sí, es verdad que no, estoy de acuerdo. Y es triste, estoy de acuerdo. Y así de triste. Por eso, por ejemplo, yo, bueno, aparte de sacando eso, aparte de la música, creo que hay gente que eso, estos torneos que se están haciendo de películas, cuanto más alluñáis del xénero de los celtes, por decirlo de una manera, o de cosas de estos mellor. Sí, costumistes, ¿no? Costumistes, ¿no? Intentar eso, pues yo creo que yo creo que hay un poco el camino que debería recorrer la lengua asturiana para conseguir una normalización, aunque sea una normalización alternativa que te vamos haciendo nosotros a costa del nuestro mugor y como vosotros a costa del vuestro mugor, porque estáis aquí haciendo una normalización con temes que no son precisamente les cuotas yates, sin querer atacar a nadie, ¿no? Pero ya una cuestión de eso, de ir acercándolo y modernizando, no sé si sería la palabra. Sí, que lo que estamos intentando haciendo en esta plataforma multimedia, ¿no? Introducir na radio, na televisión, la asturiano 100%, facemos alderiques, un día falamos de deporte, outro día falamos de música, outro día falamos de... E iso sería lo mesmo na música, ¿no? Eso en relación a los medios de comunicación tienen que estar ahí pusiendo con la música fundamental, visibilizándolo y educando al público, porque cuando ese público conozca lo que hay, pues ya es más fácil que una comisión de fiestas, si conoce lo que hay, sepa lo que hay, programe música de aquí. Entonces es fundamental, y pues ya por ello y eso, y que la lengua asturiana esté en todos los ámbitos musicales, en todos los géneros. Vamos a ir rematando el programa, pero antes de matar quería falar un pouco del futuro, futuro un poquitín de la escena musical. Falemos un pouco, hicimos una esvilla, Fran, no sé qué te parece, cómo ves el futuro, porque una de las cuestiones siempre falamos aquí en ellos alderiques y que damos a lo mejor un mensaje un poquitín negativo, ¿no? De siempre que bueno, estoy un desastre y todo, pero préstanos también que pienses tú, por ejemplo, del futuro. Bueno, respecto a lo que dices ahora, hay una frase que dice que los pesimistas suelen ser optimistas con experiencia, entonces yo creo que eso es bueno también tener un poco de espíritu crítico. Respecto al futuro de la escena asturiana, pues ahora parece que ciertos individuos que andan en el gobierno del Estado español van
colgarse la medallina también de haber baixado el IVA cultural agora de cara a las elecciones cuando tuvieron 3 años al 21%, que soy un crimen. Y eso lle da algo xebaz porque esta xente te arreza la cultura y te arreza especialmente la cultura que se sale un pouco del estereotipo que a ellos os gustaría, ¿no? El futuro de la escena asturiana, pues como todo, está la cosa fastidiada, pero yo creo que hay ganes y hay puxo para tirar para adelante y que hay grupos que van a dar mucho de lo que falar. Sicu, falemos un pouco de futuro, que podemos decir de la escena musical asturiana que tenemos per delante. Bueno, yo soy muy pesimista y te doy muy esmorecido. Ya lo decían antes, les causes, bueno, ya les mencioné antes, pero bueno, sí que quiero acabar con un mensaje positivo, ¿no? Y un poco, pues yo como veo que podría igualarse esta situación de cara al futuro. Primero lo que decíamos, la crisis musical en Asturias está en relación con la crisis estructural. Pérdida de población e migración de la mocedad. Si eso non se arregla, si eso non se soluciona, si non hai traballo en Asturias, non va a haber novas xeneraciones que yo esté por agarrar un instrumento e non va a haber xente que pueda permitirse de un concierto ou mercar un disco ou mercar un instrumento ou pagar el local de ensayo. Hai que igual a situación económica e laboral en Asturias. Fala non caduca, tuvimos el problema de que perdí el grupo desfízose, pues porque de xente tuvimos que marchar. Hubo grupos como Escontra que tuvieron más de la mitad de los componentes emigrados. Eso tú cuéntalos en cualquier lugar y llévese les manos a cabeza. Por eso hay una voluntad muy grande de tirar por la música, pero eso, hay que igualar esa situación. Educación y normalización lingüística y oficialidad para que la música en asturiano, lo que decíamos antes, esté en todos los estilos. Las políticas culturales tienen que cambiar, música en los concellos, tirar máis radio e televisión pública tirando por lo que hay. Y después también, otra cosa que non falamos aquí, es que también los músicos y el público tenemos que mover el culo. Cuando hay un conflicto laboral, la xente prende una barricada. Cuando hay un desahucio, la xente freia un scratch. Pero cuando a los músicos nos arrequexen, cuando non tenemos onde tocar, cuando nos están poniendo torgues con las licencias en un chigre, también tenemos que mover el culo. Non nos queda otra cosa que teixer redes, cooperar y tirar y hacer presión a instituciones, a ayuntamientos, a empresas, a quien faga falta, para que se valore lo que estamos haciendo, porque eso estamos haciendo cultura y estamos ejerciendo un derecho. Chusma, que falamos de futuro? Futuro quiero verlo con un poco de optimismo. Yo creo que sí hubo unos años de apatía bastante grande, pero yo creo que los últimos 2-3 años sí hay un relevo generacional ahí en la parte del folk que yo creo que es inevitable, y de ellos grupos más así de punk y todo esto que están saliendo. A ver, yo quiero creer que hay una pequeña solución, evidentemente. ¿Pasa por la oficialidad? Sí. ¿Pasa porque haya más push, más apoyo, non solo institucional, sino también por parte de canales de música, de intentar también acabar con esa política, que no falamos de ella, pero hay una política que tienen las discográficas del Estado español de solo apoyar a puxar a música precocinada, o sea, música prelatada, que é horrible, que eso non se falou güey, pero bueno, podíamos falar ya negro y tendido, y mucha xente que facemos música, entre comillas, alternativa, porque que é la del pueblo y é la eso, no tenemos ningún apoyo. Entonces, pero yo creo que sí hay un relevo generacional que fai unos años no lo había y que, güey, creo que yo creo que se está viendo, y ya se falaron algunos nombres aquí, Brieden, ellos, yo creo que sí, hay un relevo y creo que sí va a haber algo. Esperemos que salga la cosa bien. Es lo que falaba Chusma de esa música que falabas en Yatao, y un poco porque é máis vendible o por qué podría ser. Quizá entraríamos ahí en la crisis de la industria. La industria de las discográficas non supo llevar el sistema, entonces agora non arriesgan por el producto. Prepara un producto, te lo meten por los huellos y lo acabas consumiendo. O sea, pero lo cierto es que esos productos y eso está demostrado, que esos productos son para llenar plazas de ayuntamientos, que son sin entrada, son subvencionados por el dinero, por los perros de todos, pero después si los pones a taquilla, muchos de estos grupos estrella que salen en la MTV o en Sol Música o yo que sé, en Kiss FM o como lo que quieras, cuando después hay que ir a taquilla, están perdiendo perres, y se está demostrando que hubo hasta anulaciones de conciertos. Si son a taquilla, ahora sí, llénete y luego la plaza del ayuntamiento, como ya gratis. Claro, y como paga todo el pueblo, claro, ese. Tiene razón, por ejemplo, aquí en Sisión tuvimos el ejemplo con Paulina Rubio fai de ellos años que pusieron las entradas a 40 euros y no fue ni perri, vamos. Y eso, y el tema, métentelo por los huellos, y puro marketing casi todo. Bueno, ves el tema de los 40 principales. Los 40 más vendidos, que parece que hielo 40 mellor, y veslos y é todo lo mesmo. Non hai ningún grupo de metal, non hai ningún grupo de... grupos nuevos? Exacto, y é todo lo mesmo. Son todos si te das cuenta, son los grupos los mesmos desde fai 10 años.
de vez en cuando entra alguno nuevo y es raro. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde toda la promoción que pueda tener cualquier grupo pequeño. Ya estamos hablando ya de música más alternativa en un idioma minoritario, ya Sí, acabóse. estás ahí... Entonces, yo no sé, como decía Defcon 2, tengo ganas ya que reviente todo. O sea, a ver si revienten ya les compañías discográficas, porque al final, nosotros que tenemos, o sea, trabajas al final casi sacando el disco tú, pagándolo tú, distribuyéndolo con suerte, puedes tener alguna compañía que te lo distribuye y cuando te das cuenta vas a ciertas tiendas y no lo tienes allí y cago en Ros llames, oye, ¿por qué no lo mandáis? Ya que no sé qué cuánto. Al final, mal. Ya. Que te voy a contar, estáis ahí, pero sabéis lo que hay. Nel, que movemos ese futuro, ¿no? Estamos tratando también de ellos temas, porque este tema de la música daría para mucho, pero bueno, ¿qué podemos decir de ese futuro que estamos aquí falando? Bueno, yo quiero verlo bien. Sí, es verdad que cuesta un pouco e que lle por pura voluntad de la xente, porque a nivel institucional tiene que pasar por un cambio de mentalidad total a la hora de vender lo nuestro, vender el nuestro producto, vender Asturias y vender lo asturiano, culturalmente falando, musicalmente falando en este caso, pero en general en todos. Y bueno, el cuidar, yo veo muy importante el cuidar los pocos festivales que todavía resisten, porque son los que queden, y una pena que hayan desaparecido ya todos los que desaparecieron y que ya vamos tarde, pero los que queden hay que cuidarlos. Los que queden hay que cuidarlos y promover la formación de festivales nuevos y apoyar otro tipo de iniciativas nuevas. O sea, hay que apoyarlo todo. Bueno, están diciéndome que estamos ya rematando. Bueno, quiero agradeceros, como decía, sería muchísimo tiempo que podríamos falar de música, pero bueno, como non podemos, pues ya estamos rematando el tiempo y como siempre vamos a agradecer a Más Prestonos por la Vida, porque como decíamos con Sicu, el tratar de ellos temas en alderiques y es súper interesante, ¿no? Siempre que, si no empiecen en castellanos en un sitio y dicen, estos del asturiano falen siempre de vaques y no, pues vamos a hablar de otras cosas. Vamos a agradecer. Entamamos, agradecemos, acabósenos el tiempo, pero bueno, prestónos mucho, Fran, del Grupo Alenda, enhorabuena por ese premio. Muchas y gracias por estar con nosotros. A vosotros. También, Sicuariza, gracias, estamos en contacto con ese tema de Glayíos, haciendo promoción, vídeos también en Alderiques, de los grupos, de tanto asturianos como de Euskal Herria, y enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque esa conexión entre Asturias y Euskal Herria y todo el esfuerzo que hacéis para conciertos, de grupos que vienen aquí, de Asturias, eso tenían que hacerlo desde las instituciones públicas, pero no lo fan, o sea que... Muchas gracias. Pero también en la organización pueden hacerse cosas y esperemos que sigan haciéndose cosas también de todos los estados, que quede vuelta la cosa. Gracias, Sicu. Y Chusma, gracias por estar con nosotros otra vegada más, en este caso en la televisión, te viste en la radio. Casi no me atrevo a decir mucho porque estoy aquí falando y no callo. Sí, pues nada, gracias. Gracias. Y bueno, y puso con eso que estáis trabajando nuevo y bueno, estamos atentos, disponibilidad total para nuestro medio multimedia. Ya que hay alguien que apoya al asturiano, hay que intentar ahí pediros ayuda y no hay ningún problema. Gracias, Chusma. Y para rematar esta mesa, Nel, la coordinista de Taranos, o de la Tarrancha, digo, que estaba yo ya con Taranos, que gracias por estar con nosotros y también eso, disponibilidad total para los trabajos que estáis haciendo y enhorabuena también por el trabajo que estáis haciendo, porque igual que nos préstanos esto, pues que la gente siga trabajando el asturiano, pues es súper importante, por lo menos estamos ahí en esa resistencia, ¿no? Claro que sí, gracias a vosotros. Pues más nada, hasta aquí este nuevo programa de Alderiques Asturias, gracias por estar a la autoridad, un saludo.